Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a empezar esta nueva edición de nuestros diálogos tributarios y como siempre debo agradecer tremendamente el apoyo que nos dan tanto el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad como el Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario, cuyos coordinadores y decanos nos han apoyado tanto. Muchas gracias tanto a Rubén como a Raúl por apoyar esta iniciativa. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que ha estado rondando la discusión en América Latina y en concreto en el Perú, que es sobre la viabilidad o no de un impuesto sobre la riqueza. Pero no queríamos conversar sobre eso en términos conceptuales, porque cuando hablamos de ese tema en términos conceptuales posiblemente podríamos acabar en algunas posiciones irreductibles entre unos y otros. Más bien queremos analizar un caso en concreto, el caso argentino, donde el impuesto ya ha sido promulgado y aprobado por el Congreso y ya empieza a ponerse en práctica. Queríamos saber el contexto de esa situación, cómo lo han estado viviendo y cuál es el análisis jurídico y jurídico constitucional sobre esa medida para intentar iluminar a partir de eso la reflexión y la deliberación que podría haber en otros países como el Perú. Y para eso, qué mejor que tener al querido Alberto Tarcitano, que no necesita mayor presentación, sino decir que es un grande del derecho tributario latinoamericano. Además, es un extraordinario profesor, es un republicano en el mejor sentido de la palabra, una persona que quiere que se respeten las instituciones y que siempre ha abogado por una tributación con justicia. Y además, y sobre todo, es un gran amigo mío, pero también un amigo del Perú. Él ha estado en los últimos años mucho por aquí, ha participado activamente en actividades institucionales, sea en materia tributaria como en materia de derecho en general. Y estar con él es siempre la posibilidad de tener una opinión honesta de una persona con larga trayectoria y además con una reflexión muy profunda sobre la historia y la vida latinoamericana. Entonces estoy muy feliz de que Alberto haya aceptado estar hoy día con nosotros y la reunión será con él. Querido Alberto, bienvenido nuevamente a este programa que es casi como tu casa, si no diría yo que es tu casa, y quería tus primeras palabras, por favor. Bueno, por supuesto, Lucho, lo que tú dices es absolutamente recíproco de mi parte. Para mí es una satisfacción compartir este espacio de reflexión, primero con los amigos y luego con los colegas de esa tierra que siento como mía, y teniendo en cuenta que tenemos raíces comunes no solo de tipo cultural, histórico y sociológico. Me parece que las reflexiones que uno hace describiendo la propia realidad seguramente pueden servir de utilidad o son de utilidad para que ustedes también puedan extraer de la experiencia argentina enseñanzas que sirvan de alguna manera para el sistema fiscal peruano. Si te parece, Alberto, me gustaría conversar en torno a tres bloques o tres ámbitos. El primero, me gustaría que nos cuentes un poco el contexto económico y social de Argentina hoy, para entender por qué esta idea del impuesto, si es necesario o no es necesario, y eventualmente conversar sobre el contexto latinoamericano en ese sentido. Luego me gustaría que nos describas y nos cuentes un poco cómo es la ley, qué es lo que está diciendo y qué cosas está queriendo hacer grabar. Y finalmente, siempre que el tiempo nos dé, el tiempo es el gran tirano en todas estas cosas, pedirte una reflexión ya de cara a lo que tú ves en América Latina y nuestra relación con el resto del mundo, si estos impuestos son útiles o no son útiles en el contexto internacional para efecto de lo que nosotros vivimos. Entonces, empecemos por lo primero, querido Alberto. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina a la luz de COVID y de los problemas que ya habían tenido ustedes incluso antes de este periodo? Cuéntanos, por favor. Mira, la Argentina está en este momento en una crisis, yo te diría, de carácter económico, que a su vez está arrastrando una crisis de carácter político institucional. El año pasado hubo un cambio de gobierno que fue algo más que un mero cambio de administración, porque yo diría que a un gobierno de características liberales, como era el que encabezaba Mauricio Macri, lo sucede una alianza que uno podría llamar de centro-izquierda,
donde la principal fuerza predominante y la que marca el sentido y el rumbo del gobierno actual es lo que se conoce como el kirchnerismo, que está representado básicamente por la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, que hoy en día ejerce con muchísima influencia la vicepresidencia de la República y la presidencia del Senado. Y su hijo se encuentra presidiendo el bloque de diputados del oficialismo en la Cámara de Diputados. Entonces, desde la perspectiva económica, la Argentina entró, yo diría, la administración anterior, que había heredado una situación económica muy deficitaria, con una brecha de 7 puntos del PBI de déficit fiscal, aproximadamente eso eran unos 55.000 millones de dólares, con eso arrancó la administración anterior. La realidad es que no fue eficiente, no supo, no pudo, la economía no traccionó lo suficiente para, con recursos genuinos, cerrar esa brecha. Eso generó que la Argentina recurra al Fondo Monetario Internacional para cubrir el déficit fiscal, y ahí hubo un endeudamiento importante de la Argentina que no fue resuelto por la anterior gestión, y el nuevo gobierno, con estas características, bueno, encontró básicamente un país con signos de deterioro económico, y además ahora con el agregado de esta enorme deuda internacional, que de alguna manera se ordenó con algunos de los acreedores, y falta cerrar el acuerdo central con el Fondo Monetario Internacional. Pero básicamente la Argentina ya era, a fines del 2019, un país en crisis económica, con los efectos que se empezaban a advertir, obviamente los efectos tangibles sobre la gente, y eso indicaba que la línea de pobreza había superado el 30% de la población, y a esto luego hay que agregarle la pandemia, que generó obviamente necesidades de ayudas fiscales, pero que no paliaron para nada, digamos, la crisis económica y la afectación de sectores vulnerables, con lo cual en la Argentina de hoy, de acuerdo a un censo reciente que hace el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, la mitad de la población argentina está por debajo de la línea de pobreza. O sea, la mitad de los argentinos son pobres. Y el 65% de los niños argentinos son pobres, ¿no? Lo cual pareciera que es una gran contradicción en un país que tiene, yo diría, tantas posibilidades y riquezas naturales. Pero bien sabemos que las riquezas solas no alcanzan si los gobiernos no administran eficientemente. O sea que este es un país que está en este momento con una profunda crisis económica, con una marcada división en el terreno político-institucional, porque esa alianza que apareció como una alianza de sectores se ha de alguna manera recostado y apoyado sobre el kirchnerismo, que es un partido que tiene los rasgos tradicionales que se le asignan a los populismos en todo el mundo, un conflicto de poderes bastante claro, en donde el Poder Ejecutivo le atribuye al Poder Judicial una especie de decisión de perseguir, bajo la excusa de la corrupción, a dirigentes políticos de ese espacio, y por lo general una sensación de la población, digamos, de mayor poder adquisitivo, de que el país se encuentra en un rumbo, digamos, hacia una especie de populismo que se va profundizando, y que hay un deterioro importante de la calidad institucional e incluso del derecho de propiedad. Entonces, ese es el contexto básico donde aparece este impuesto, y por eso haces muy bien en señalar cuáles son los presupuestos económicos y políticos donde surgen las medidas, porque, como tú bien has dicho, aquí no se trata de hacer consideraciones abstractas, sino de enmarcar cada medida en la realidad social, económica y política de un país, para entender también las reacciones y los efectos que producen esas medidas. Te quería preguntar sobre cuánto este panorama que ya venía ocurriendo en el 2019 ha sido afectado, tomado por las medidas contra la pandemia. O sea, se ha logrado en Argentina sostener las actividades económicas, y las medianas y grandes empresas han tenido la posibilidad de continuar por ayudas estatales, o eso no ha funcionado allí y entonces
además de la disminución de la actividad económica, se ha producido un problema de quiebra o de desaparición de muchas unidades económicas. No sé qué pasó allí. Ya, efectivamente, Lucho, al comienzo de la pandemia, ya a mediados del mes de marzo, cuando la pandemia llega a la Argentina, el gobierno toma una decisión que en ese momento parecía que fue una decisión inteligente, que fue decretar anticipadamente el aislamiento social obligatorio. Ese fue esa fue una decisión acompañada en general bien por la sociedad, por todos los sectores políticos, te diría, eh, como medida, yo diría, anticipatoria y de preparación del sistema de salud para que en el momento en que llegara el pico de la pandemia, el sistema de salud estuviera lo suficientemente preparado para que todo el mundo tuviera la atención adecuada. Lamentablemente, ese aislamiento social estricto empezó a extenderse de una manera inusual. El pico nunca llegaba y tan es así que se dice que la Argentina ha soportado el sistema de aislamiento más largo del mundo. Es decir, nosotros llevamos más de 7 meses bajo un sistema que ha tenido solo en los últimos meses una flexibilización, pero aquí todavía la administración pública, por ejemplo, las administraciones fiscales funcionan de manera muy irregular, todavía están con una feria prolongada y lo mismo sucede con otros poderes del Estado. Eso indudablemente afectó muchísimo la actividad económica, sobre todo la actividad económica que depende del público, por ejemplo, todo lo vinculado con el turismo, la gastronomía, esos sectores fueron muy fuertemente golpeados y por supuesto hubo ahí una retracción, un decaimiento de la economía que algunos consideran que está en el orden del 15% del PBI, y las medidas económicas en realidad fueron medidas económicas más de ayudas a las familias y a los sectores muy vulnerables que a las empresas. Es decir, hubo para las empresas un tipo de ayuda que ya se está terminando, aquella que hacía que el Estado podía, sufragar una parte de los sueldos de esa persona que estaban en relación de dependencia. Esas ayudas llegaron, pero obviamente fueron insuficientes, porque eso tenía que ver, digamos, con el mantenimiento de la planta, que a su vez estaba acompañada de una medida social, que era la prohibición de los despidos, pero había muy poco para generar reactivación del mercado. Y por otro lado, al caerse drásticamente el consumo, tampoco esas empresas tenían mercado a quien vender y ofrecer sus productos. Entonces, yo te diría que la pandemia efectivamente agravó la situación económica de la Argentina. Eso explica lo que te mencionaba, que el índice de pobreza pasó de algo así como el 33 al 50%, y en esa situación estamos en la actualidad, ¿no? La expectativa es que, obviamente, luego de que exista la vacuna, la economía rebote porque ha caído muy bajo y empiece un proceso de crecimiento moderado durante los próximos 2 años. Eso quiere decir que estamos ante una realidad en la cual el crecimiento económico se ha estancado, hay un problema muy serio, entonces los impuestos normales en teoría no van a funcionar. Eso es más o menos el estado de la cuestión. Sí, yo te diría que aquí hay un problema general que yo creo que sirve de introducción a la comprensión de los alcances de este impuesto y de las reacciones contra el impuesto. Eh, la Argentina es un país que tiene, junto a Brasil, la mayor presión tributaria de América Latina. Esa presión tributaria, midiendo los distintos niveles de gobierno, seguramente se ubica en algo más del 30% del PBI. O sea, estamos en niveles de presión tributaria similares a los países más desarrollados, pero con la advertencia que lo que percibe el contribuyente o recibe en servicios públicos es de muy baja calidad, y esa baja calidad hace que haya un gasto individual, por ejemplo, en servicios de salud o en servicios hasta de seguridad o en servicios educativos, que naturalmente no lo sufraga el Estado, sino lo sufraga el propio contribuyente. Pero la sensación es que la presión tributaria es muy alta, y además la composición de los impuestos que integran el sistema fiscal
no está mejor porque buena parte de la recaudación la arrojan impuestos altamente distorsivos que afectan las actividades económicas y fundamentalmente la competitividad y la inversión. Entonces tenemos un sistema fiscal de muy baja calidad. Y de otro lado, no podemos hablar de los ingresos sin incorporar a esto una consideración o una reflexión sobre el gasto público. En general, el gasto público en la Argentina también de alguna manera ha ido acompañando la última década el crecimiento de los impuestos para financiar ese gasto público, o es la explicación de por qué la presión tributaria ha aumentado. Y ese gasto público también es un gasto también de baja calidad porque básicamente está destinado a financiar un sistema previsional que en la Argentina es altamente extendido, pero de muy poca significación económica, ¿no? Nosotros tenemos probablemente la cobertura jubilatoria quizás la más amplia que hay en el mundo. Difícilmente se encuentre un sistema financiado por el Estado que tenga la amplitud y que llegue a tanta gente, pero al mismo tiempo te diría que el alcance de esas jubilaciones son muy precarias. Hoy en día están, yo diría, una jubilación mínima o estándar está en algo así como los $150, ¿no? Con lo cual puedes percibir que este sistema dista mucho de ser un sistema contributivo, eficaz y para que la clase pasiva tenga una calidad de vida digna. Entonces, ese gasto público enorme también es un gasto público de muy baja calidad, básicamente se va en sueldos estatales, en el régimen previsional y hay muy poca inversión. Al mismo tiempo, yo diría que los sectores contributivos, aquellos que pagan impuestos, tienen una percepción de que las clases políticas ejercen una pésima administración, y hay un cuestionamiento muy fuerte a las clases gobernantes acerca de la gestión del gasto público, materia a la cual además no es ajena la corrupción, yo te diría, estructural que tienen nuestros países. Entonces, eso ha generado una grieta, diría, entre el sector público y el sector privado, donde el sector privado de alguna manera, desde el lado de los ingresos, les imputa la existencia de un sistema fiscal muy distorsivo, con muchísima o con altísima presión fiscal sobre las empresas y sobre las personas, y desde el lado del gasto público, bueno, se le atribuye una ineficacia en su manejo y cuando no, por supuesto también la imágenes de actos de corrupción que han sido muy graves en la Argentina, particularmente bajo la gestión, la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, muchos de los funcionarios actuales tienen causas abiertas por corrupción y solo, yo diría, la demora de la justicia en avanzar sobre esos temas, bueno, ha provocado que no haya más penas efectivas o de cumplimiento efectivo, ¿no? De hecho, el vicepresidente de aquel gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estuvo con una prisión preventiva, salió escarcelado y es probable ahora que la Corte ha confirmado la condena que vuelva a la cárcel. Entonces, es un momento donde hay un claro divorcio en la sociedad, yo diría, civil, con la clase política que es la que está fijando los impuestos. Ok, muy interesante lo que cuentas, Alberto. Es muy interesante lo que cuentas porque pareciera que hay un gobierno que está disociado, una clase política disociada de la sociedad civil y está planteando las maneras de conseguir fondos, digamos, para sobrevivir. En ese marco, querido Alberto, cuéntanos un poco cuál ha sido el proceso de esta ley. ¿Cuáles han sido las posiciones durante esta etapa de la deliberación parlamentaria, que creo que pasó la Cámara de Diputados y luego por el Senado, ¿no? Es así en Argentina, tiene que pasar por ahí. Exactamente. Mira, primero hay que decir que en Argentina existe un impuesto sobre los bienes personales, que es un impuesto sobre los activos de las personas físicas que no permite la deducción de las deudas.
ese sistema de imposición global al patrimonio ya rige desde el año 1991, o sea, tiene décadas de vigencia, y lo que ha sucedido es que en diferentes épocas ha variado la alícuota de ese impuesto. Pero mira tú qué curioso lo que ocurrió bajo la gestión o la administración anterior, con motivo de bueno, los intercambios de información automática propiciados por la OCDE. Tú creo que recordarás que una de las condiciones que se establecía para que los países adopten ese intercambio automático de información era una ley de blanqueo donde las personas podrían exteriorizar aquellos activos no declarados. La Argentina en el año 2016 tuvo una ley de blanqueo con un impuesto del 10% sobre esos activos que iban a ser declarados, y en paralelo el Estado, digamos que el Estado es siempre uno, más allá de las gestiones o de las administraciones fiscales que cambian cada 4 años, el Estado estableció un decrecimiento progresivo de la alícuota del impuesto sobre los bienes personales, que fue del 0,75%, que era la alícuota vigente, decreció al 0,50% para el año subsiguiente y bajó finalmente al 0,25%. O sea, de alguna manera el Estado comprometió una disminución progresiva de este impuesto y lo redujo, yo te diría, a una mínima expresión, casi para sostener en el sistema fiscal una de las virtudes que se le adjudica a la imposición patrimonial global, que es una especie de correlato del impuesto a la renta y de control del impuesto a la renta. Pero bueno, ¿qué es lo que fue sucediendo? Algunas necesidades fiscales hicieron que esta alícuota ya bajo la gestión anterior aumentara, y cuando se produce el cambio de gobierno, el año pasado, este impuesto pasa al 1,25. Es decir, si bien hay una alícuota progresiva y hay 3 escalones, el 0,75, el 1% y el 1,25, el año pasado, ya para el ejercicio de 2019, la alícuota general del impuesto era el 1,25. Y en ese momento, una ley dice que, teniendo en cuenta la situación de emergencia económica de la Argentina, habilita al Poder Ejecutivo para gravar a los activos en el exterior con un 1% adicional. ¿Esto qué significa? Que bajo el régimen ordinario fiscal argentino del impuesto sobre los bienes personales, el patrimonio de las personas físicas al año 2019 estuvo sometido a una alícuota del 2,25 en la medida en que ese patrimonio se integraba con activos en el exterior. Que básicamente tú sabes que en un país como el nuestro, que no tiene moneda, todo el mundo que tiene capacidad contributiva, además de las propiedades inmuebles, básicamente ahorra con activos financieros colocados en el exterior. Entonces, esa persona ya está sometida a un impuesto del 2,25%, que fue incrementado por razones de emergencia y con carácter extraordinario, y esa alícuota adicional del 1% se estableció por 2 periodos fiscales. O sea que la Argentina ya venía, ¿no?, de una imposición de emergencia adicional basada en la crisis económica. Cuando sale la pandemia, un sector de este espacio que se llama kirchnerismo, y precisamente propiciado por el hijo de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, empiezan a levantar la idea de generar un impuesto a las grandes fortunas. Yo recuerdo que cuando se empieza a hablar de este impuesto, se mencionaba que el impuesto iba a gravar aquellos patrimonios superiores a los 100 millones de dólares. Con el tiempo se empezó a bajar un poco el umbral y se dijo que se iba a gravar a los patrimonios superiores a los 10 millones de dólares. Luego ese umbral empezó a bajarse todavía más, y en los primeros proyectos de ley se estableció que se iba a gravar a los patrimonios superiores a los 3 millones de dólares. Y finalmente el impuesto salió gravando a los patrimonios que están en algo más de 2 millones de dólares, ¿no? Por lo cual, en realidad, más que un impuesto a las grandes fortunas, yo diría que es un impuesto a cierto nivel de riqueza, pero aquella idea originaria de gravar los grandes patrimonios se dio, yo diría, a una base imponible mucho más extendida,
en la cual seguramente el número estimativo es que hay más de 20.000 personas que pueden estar en esa condición. No hay un cálculo oficial, pero seguramente son más de 20.000. O sea, perdón, no, continúo. No, yo te iba a describir ahora cómo funciona. Pero antes de eso quería simplemente para los lectores que vayan haciendo su cuadro comparativo con sus propias realidades. Entonces, digamos, el contexto es una economía que venía mal de atrás, con problemas de alta deuda externa, una etapa pandémica que restringe la actividad económica y no se establece un diseño muy claro para la defensa de las unidades empresariales, por lo tanto, la reactivación no va a ser tan rápida ni tan clara como parece. Y tercero, un impuesto al patrimonio, global al patrimonio que ya había crecido y había logrado una tasa, digamos, récord en la historia argentina, me imagino, de 2,25 cuando se trataba de bienes en el extranjero. Entonces, pensemos en casos como el Perú, ¿no? En el Perú teníamos una gran espalda, tenemos una gran espalda todavía, la deuda no es tan grande como parece, estamos efectivamente viviendo y colocando dinero fuera, pero trayendo dinero y colocando bonos y demás cosas afuera. Entonces, lo que nosotros tenemos es una proyección de necesidad a partir del próximo año en adelante muy fuerte. Segundo, también en el Perú, digamos, eso es a diferencia de Argentina, pero parecido a Argentina, la manera como hemos enfrentado la pandemia no ha sido la más idónea, pero ha sido más o menos una que ha querido salvar la salud e intentar en alguna medida apoyar a la unidad económica. Nosotros no tenemos un impuesto al patrimonio global, tenemos impuestos a propiedades determinadas y con tasas distintas, ¿no? Otro caso es el de Chile, otro caso es el de Ecuador, de Bolivia, incluso de España. Y aquí una cosa que tú habías dicho me parece fundamental subrayarla, ¿no? Siempre esto depende del contexto histórico en el que estás y en el contexto legal y normativo. No podemos predicar un tipo de impuesto, una manera de hacer un impuesto para todas las realidades, porque eso lo único que va a hacer es no permitir la claridad de la medida y la eficiencia de la medida, ¿no? Entonces, ahora que vas a describirnos el impuesto, me gustaría, a mí todavía no sé si este impuesto, ¿cómo convive este con el global patrimonial o este global patrimonial ya va a desaparecer? Entonces, cuéntanos un poco cómo es el impuesto. Claro, bueno, mira, previo a eso simplemente es que el contexto, para cerrar esto, en el cual se agrega esta carga tributaria, es un contexto, yo te diría, de mucha falta de consenso. Yo te diría que lo deseable sería que la política fiscal de alguna manera forme parte del contrato social de los distintos actores de la economía, y esto no ha sucedido en este caso, ¿no? Más bien se establece este impuesto en un momento de fractura, de importante fractura social, y eso explica la amplia resistencia que el impuesto ha tenido, eh, bueno, particularmente en los sectores empresarios. Este impuesto nace entonces como un impuesto extraordinario, en principio por única vez, que se va a sumar al impuesto regular que grava el patrimonio global. Entonces, esto es un impuesto agregado a la imposición patrimonial global. ¿Y cómo funciona? Bueno, se establecen alícuotas que difieren según los bienes estén en la Argentina o estén en el exterior. Para los bienes en la Argentina hay una alícuota que va del 2 al 3,5% del valor de esos activos en la Argentina, y para los bienes que, perdón, al 3,50, del 2 al 3,50, 3,5, y para los bienes en exterior la alícuota va del 3 al 5,25 del valor de los activos en exterior. Al, digamos, agregarse esta imposición a la otra imposición global al patrimonio, tú fíjate que en el extremo de la escala, para los patrimonios más significativos, que obviamente aparecen en buena parte constituidos por activos financieros en exterior, la imposición global al patrimonio puede llegar al 7,50 del valor de ese patrimonio. Y acá, esto es lo que ha generado planteos, o al menos por el momento reflexiones sobre la compatibilidad de este impuesto
con el derecho a la propiedad privada y concretamente con el principio de no confiscatoriedad, que es una garantía constitucional del derecho del contribuyente que nuestra Carta Magna, como la del Perú, establece quizás como la primera garantía individual del derecho del contribuyente. Lucho, me paro un minuto para adecuar algo de la computadora y ya seguimos. Por favor, sí. Mientras Alberto hace esta mejora técnica de su computadora, Ya está, les... ya está. Ah, ya está. Yo pensé que había pasado No, algo más complicado. no, era que se me iba a acabar la batería. Ya, ya, ya. Está bien. Continúa, por favor, Alberto, que está muy interesante. O sea, tú decías, el extraordinario se suba global patrimonial, aumenta la tasa, ¿no es cierto? Ahí estábamos. Claro, entonces esto eleva, digamos, la contribución global del patrimonio o puede llegar hasta el extremo de, sumados los dos impuestos globales al patrimonio, llegar al extremo de un 7,5 del patrimonio global de una persona. Ahora, las características particulares de este impuesto también lo han hecho, yo te diría, una medida controvertida, porque, por ejemplo, en aquel impuesto sobre los bienes personales, en el impuesto regular, las acciones de las sociedades argentinas tienen una alícuota reducida del 0,5%. Y, por ejemplo, los títulos públicos, como pasa normalmente en los países que han tenido esta clase de imposición, están eximidos del impuesto. Y otras inversiones amparadas o exentas por los convenios de doble imposición internacional, que están eximidas también en bienes personales, en el caso de este impuesto particular, la base imponible se integra sin ninguna clase de exención. Entonces, el hecho de que en la base imponible del impuesto se incorporen las tenencias de acciones de sociedades argentinas, bueno, a esto se le ha atribuido un factor antiproductivo o un sesgo anti-inversión significativo, porque ahí de alguna manera se hace notar que se transforma en un impuesto a la inversión productiva, en la medida en que esas acciones no están liberadas del gravamen. Y bueno, esto ha sumado malestar a las críticas que de por sí el impuesto genera, ¿no? Entonces, es muy importante entender este contexto porque, nuevamente, si alguien, digamos, de manera abstracta se planteara, es justo en una situación de emergencia imponer un impuesto a la riqueza que tenga un efecto paliativo o redistributivo, por supuesto, la respuesta sería probablemente sí. Seguramente tú conoces, Lucho, estos impuestos a la propiedad, incluso aún con carácter extraordinario, fueron las primeras formas de imposición de los sistemas fiscales que tienen raíces muy antiguas, bueno, precisamente en la antigua Roma o Grecia, que estaban para financiar los estragos de la guerra o de la posguerra, y ahí fueron las primeras manifestaciones de la imposición global al patrimonio, y esto fue evolucionando, yo diría, con carácter decreciente a lo largo del tiempo hasta llegar al siglo XXI, donde estas, bueno, formas de imposición empiezan a aparecer como mucho más atenuadas. Por supuesto, los argumentos a favor y en contra de la imposición patrimonial son muy bien conocidos, pero en todo caso también hay que establecer en qué grado, con qué intensidad se establece ese impuesto al patrimonio, porque aquí la percepción del contribuyente que está afectado por un impuesto al patrimonio yo creo que es distinta a aquel que ve sus ganancias afectadas, ¿no? De alguna manera el que obtiene ganancias asume que el Estado está legitimado para llevarse una porción de esas ganancias. De alguna manera ese es un valor agregado que genera y hay, me parece, una mejor comprensión de la legitimidad del Estado para gravar el impuesto a la renta, cualquiera sea el nivel de imposición. En cambio, con la imposición al patrimonio pasa algo distinto, ¿no? La imposición al patrimonio quizás porque está muy vinculada al derecho adquirido sobre ese patrimonio que forma parte de la calidad de vida del contribuyente, toda absorción de ese patrimonio en principio se percibe con mucha más reacción, ¿no? Parece que ahí hay un conflicto entre propiedad privada y poder tributario. Y cuando ese conflicto, desde el lado del Estado,
se establecen alícuotas de este nivel de significación, que nuevamente el 7,5 está en el extremo, pero que puede haber, yo te diría, una media alrededor del 5% del patrimonio de determinados contribuyentes. Bueno, obviamente la reacción, primero de carácter individual, social, es muy fuerte, y esta reacción termina o va a terminar trasladándose a los tribunales planteando la inconstitucionalidad de este gravamen. El impuesto a su vez tiene una curiosidad, que habiendo sido manifestado que el fundamento de la recaudación es paliar los efectos de la pandemia, solo el 40% del producido del impuesto va destinado a financiar servicios de salud o servicios de ayuda a pequeñas y medianas empresas. El 60% restante está referido a gastos generales de administración. Por ejemplo, el 25% va a estar destinado a la exploración de la cuenca gasífera argentina, ¿no? Tú me dirás, ¿qué tiene que ver esto con la pandemia? Bueno, así son los legisladores y así es el desprestigio que tiene en este momento el Parlamento en la Argentina. Yo creo que hay, en general, en todos nuestros países, los parlamentos están bastante desprestigiados. De hecho, la discusión parlamentaria de este impuesto, que no nació del Poder Ejecutivo, sino que esta fue una iniciativa parlamentaria pura, la discusión realmente fue muy pobre y desde la perspectiva técnico-jurídico ha dejado mucho que desear. Pero fíjate qué curioso este dato de que este impuesto solo en un 40% financia efectivamente el motivo que se supone que lo inspiró, ¿no? Entonces, estas razones son las que están llevando en este momento a un augurio de alta litigiosidad. Alberto, una pregunta. El impuesto es personal, ¿no es cierto? Sí. O sea, ¿se aplica a los residentes argentinos o a los nacionales argentinos? Mira, ¿Cuál es el ámbito subjetivo del impuesto? el ámbito aquí es también algo muy interesante y te digo que puede extraerse enseñanzas, ¿no? La ley va a ser promulgada en estos días. Ya atravesó el trámite parlamentario, pasó por las dos cámaras, solo queda que el Poder Ejecutivo la promulgue. La ley fija la condición de obligado a este impuesto al residente argentino que tuviera tal condición a fines del año pasado. O sea, a diciembre del 2019, el residente argentino que tenía esa condición va a ser sujeto pasivo de este gravamen. Tú me dirás, ¿y por qué hicieron eso? ¿Por qué esta retroactividad del impuesto? ¿No? Hay una razón muy sencilla. En el año 2020, muchas personas disconformes con esta forma de gobierno, y entre ellos grandes empresarios, dos significativos empresarios, uno en el sector agrícola y otro en Mercado Libre, el dueño de Mercado Libre, migraron en el año 2020 a Uruguay. Entonces, en el año 2020 no son residentes argentinos. Yo te diría que sin pudor, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda se expuso esta cuestión y se hizo una especie de derecho tributario de autor, es decir, para gravar a aquellas personas que habían migrado su residencia en el año 2020, se fijó la condición de residente a diciembre del año 2019. Sin embargo, el patrimonio se evalúa a la fecha de sanción de la ley, es decir, hay un desacople entre la base imponible y la condición de obligado, ¿no? Esto no deja de ser una curiosidad. Y de otro lado, hay un hecho, yo creo, inédito en el derecho latinoamericano. Tú sabes que los criterios de sustento territorial en nuestros países son la residencia, básicamente. Y así es en la Argentina y lo ha sido siempre. Pero acá se crea una excepción a esa regla. Y se dice que el nacional argentino, o sea, el argentino por nacimiento, que resida en un país no cooperante, va a ser tratado como residente argentino. Es decir, se va a ignorar la residencia del argentino en países no cooperantes. Claro, si tú vas y ves el listado que tiene Argentina en países no cooperantes, en general, yo te diría que son destinos bastante curiosos, raros. En general son países
bueno, que tienen además de ciertas ventajas fiscales, sistemas políticos o institucionales muy deteriorados, ¿no? Por ejemplo, Libia o Yemen, o el mismo Irak o Irán, eso entra dentro de los países no cooperantes. Pero nosotros tenemos un caso muy curioso. Como país no cooperante está un socio del Mercosur, que es Paraguay, y hay muchos residentes argentinos en Paraguay. Entonces, bajo esta ley, los nacionales argentinos que residen en Paraguay son tratados como residentes argentinos, con lo cual deben pagar este impuesto por la totalidad de sus bienes, tanto en la Argentina como en el exterior. Yendo un poco a tu pregunta anterior de cómo funciona el impuesto, los residentes argentinos pagan sobre la base de la totalidad de sus activos en la Argentina y en el exterior. Y los no residentes solo pagan respecto de los bienes en la Argentina. Así funciona también el otro impuesto sobre los bienes personales. Tengo ahí dos preguntas, querido Alberto. La primera es, o sea, digamos así, si yo tuviera un fondo en Argentina que sobrepasara el monto de los 3 millones, me dices, ¿no? De dólares, 20 millones, 2 millones de dólares. Si yo Sí, tuviera más o un menos. fondo que superara los 2 millones de dólares, tendría que pagar ese impuesto, aunque yo Exacto, no viviera en Argentina ni haya ido en el último año. exacto. Ya. Eso, eso es así. Y, Eso es lue- así. y luego mi pregunta es, cuando la norma argentina sobre residencia, ¿qué norma argentina sobre residencia van a usar? ¿La del Código Civil o la de la norma tributaria? Y si esa es No, subjetiva o objetiva. claro, mira, la norma de residencia es en general la que sigue el estándar de residencia fijado por la OCDE. Es decir, es una norma que lo que valora es no solo la residencia, digamos, migratoria efectiva que te confiere un tercer país, que es el primer elemento para darte de baja como residente argentino, sino hay una regla de estándar que está establecido, bueno, en el modelo convenio OCDE del 2017 se marcan ya estos parámetros que vienen desde antes, que establecen que una persona es residente en aquel país donde tiene una vivienda permanente a su disposición, su núcleo de intereses económicos y sociales, lo que se conoce como núcleo de intereses vitales en ese país, y luego un test que hace referencia al tiempo que permanece en cada uno de estos dos países. En general, aquella regla, tú recuerdas, de los 183 días que tienen mayor preeminencia respecto a eh, bueno, la permanencia en el otro país. Esta es una regla, yo diría, compleja. En la Argentina no hay demasiada experiencia porque estos parámetros son de alguna manera de alcance indeterminado y seguramente, bueno, por las muchas migraciones que ha habido en este año 2020 y las que va a seguir habiendo, aquí se va a terminar construyendo algún estándar para aplicar, digamos, esos criterios abiertos a situaciones particulares, ¿no? ¿Hay algún detalle más que quisieras plantearnos sobre la ley para luego entrar a los conceptos, si te pareciera? Mira, hay un tema muy importante y de alcance general, ¿no? Que esto se aplicaría, yo te diría, a cualquier país, y es cómo se mide la confiscatoriedad. Ajá. Aquí, Ahora me gustaría que ahí te explayaras un poquito más adelante, dame un poquito, porque de bueno, bueno, eso bueno. quiero preguntarte. Mira, no, simplemente con esto no puedo con el genio. Esta ley trae una cláusula antielusiva, que es una especie de norma candado hacia atrás, que indica que todo movimiento patrimonial que fue realizado en los 180 días previos a la promulgación de la ley hacen presumir un propósito de ilusión o de evasión, salvo prueba en contrario, ¿no? O A mí sea, una 180 días antes de la promulgación. antes de la promulgación. Bueno, a mí una cosa que me hace feliz es que se mencione la palabra ilusión, porque ese es un concepto que siempre digo, es como si no existiera en la Argentina, ¿no? Bueno, acá le han dado algún nivel de identidad. Y por supuesto, ha habido movimientos patrimoniales previos a la sanción de esta ley. Eh, bueno, esos movimientos en principio están sospechados de atentar contra los intereses propiciados por la norma, pero como tú bien sabes, Lucho, para aquellos que consideramos que la ilusión solo se manifiesta a través del ejercicio
la puesta en escena de negocios jurídicos anómalos, en la medida en que esos movimientos patrimoniales sean perfectamente legítimos, como por ejemplo la donación que un padre haga a su hijo de determinado patrimonio, el fisco no va a poder objetar esos movimientos. Ahí quería volver luego. Ese es un tema de extraordinaria riqueza. Empecemos por algunas cositas que he ido entendiendo y que me gustaría ya tu reflexión más honda sobre el caso argentino y luego conversamos sobre él. Primero, ¿tú crees sinceramente que va a ser extraordinario? Mira, la Argentina tiene una larga tradición de que todo lo que nace por una vez termina instalándose definitivamente, ¿no? Yo Entonces, esta sí. vez sí creo que el impuesto en estos niveles no resistiría su reiteración. Eh, Nuevamente, tú piensas que ya convive con un impuesto al patrimonio que es muy alto, eh, esa alícuota no duplicada, aumentada del 1,25 al 2,25, también se va a aplicar en el año 2020 y ahí debiera cesar porque esa era una facultad de emergencia, la imposición global debiera volver al 1,25 y yo sinceramente creo que no toleraría, por lo que uno percibe de las reacciones, que se reitere un impuesto de esta magnitud, ¿no? Por supuesto que la no tolerancia lamentablemente se manifiesta en el campo judicial y ahí se espera que haya alguna limitación a estas formas de imposición y de otra manera más, yo diría, activa y lamentable para nuestro país, que es muchas personas que se van a otro país. Y recuerda que nosotros tenemos enfrente, a media hora de avión, un país como Uruguay, que además de tener muchas condiciones, yo diría, de cercanía y idiosincrasia muy parecida a la Argentina, el sistema fiscal prácticamente es un sistema, yo te diría, de paraíso fiscal, porque solo grava las rentas del puente uruguayo, con lo cual es una tentación para los contribuyentes argentinos migrar a Uruguay, ¿no? Que por otra parte está nuevamente muy cerca de aquí. Ujú, ujú. Ahora, una pregunta, ¿por qué? Lo que no entiendo bien es, a ver si estoy entendiendo, es extraordinario porque es una norma sobre otra norma, pero ¿por qué no reformaron su impuesto global al patrimonio? ¿O hay, Sí, cuál mira, fue la razón? eh, muchos han sostenido que en realidad hubiera sido más simple crear una sobrealícuota de impuestos sobre los bienes personales y listo. Yo creo que ahí hubo dos razones para esto. La primera, nuevamente, porque la base imponible de este impuesto es todavía más amplia que la de bienes personales porque se integra con los bienes que bienes personales están exentos. Y aquí se los declara grabados. Y de otro lado, tengo la sensación de que alguien imaginó que el hecho de crear un impuesto extraordinario por única vez desacoplado del impuesto sobre los bienes personales le podía dar mejor pronóstico sobre, bueno, la confiscatoriedad eventual que los contribuyentes pudieran alegar, ¿no? En un mismo impuesto esa confiscatoriedad es mucho más patente, más visible. En un impuesto extraordinario, por única vez, requiere mayor esfuerzo acreditar esa confiscatoriedad, empezando que los planteos debieran sumar ambos impuestos y esto es un obstáculo a superar ante los tribunales. Ujú. Mira, si fuera en el Perú el caso, la capacidad contributiva sería el problema, no la no confiscatoriedad. Porque, o sea, el hacerlo por dos impuestos separados podría generar un problema de doble imposición sobre un mismo hecho económico, ¿no? Y si no hay una justificación razonada. Ahora, y ahí quería ir a la segunda cuestión. Estuvimos hace un tiempo atrás, creo que en el primer programa conversamos sobre cuando esto todavía era una idea, ¿te acuerdas tú? Fuimos convocados por ¿Sí? el Colegio de Contadores para hablar. Y en aquella vez llegamos al consenso de que cuando hablábamos de una situación extraordinaria era en torno a la pandemia, en realidad, y que por lo tanto el dinero recaudado debería estar destinado o a la mejora situacional de la gente más débil del país, los que están pasándola mal, por ejemplo, los obreros o los trabajadores manuales que han sido realmente afectados por la pandemia, o las pequeñas y microempresas, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece un poco insólito crear un impuesto extraordinario para destinar el 60% a gasto corriente. Y ni siquiera a gasto corriente, porque te entiendo que hay una parte destinada a un proyecto de inversión o algo parecido. ¿No te parece que ahí hay un serio problema
de reflejo constitucional sobre lo extraordinario y el sentido de esa extraordinariedad? Sí, mira, claramente, en términos jurídicos constitucionales, bajo la doctrina de la Corte Suprema, hay una garantía general que también se aplica a las situaciones fiscales, que es la garantía de la razonabilidad, que establece que debe haber una adecuación de medios afines. Cuando el instrumento tributario aparece de alguna manera afectado a un fin distinto a aquel que lo motiva, hay una fractura con ese principio de razonabilidad que de alguna manera es una garantía implícita de toda la consistencia del sistema jurídico general. Y nuestra Corte Suprema, eh, hay algo curioso, ¿no? Así como ha sido muy reacia para aceptar el principio de capacidad contributiva como principio autónomo, desvinculado de la no confiscatoriedad o desvinculado de la igualdad, y ha costado, tiene apenas 2 fallos donde hace referencia, pero no le ha dado contenido, extensión, aplicación práctica, sí lo ha hecho con la garantía de la razonabilidad, ¿no? Por ejemplo, para descalificar presunciones iure de iure en leyes tributarias. Entonces, efectivamente, este impuesto, yo diría básicamente, los 3 argumentos centrales que pueden merecer el amparo judicial es, por un lado, bueno, la vulneración de la capacidad contributiva referida a un momento que era el año 2019, porque esto hace que el obligado tenga una condición retroactiva, y ese obligado, en definitiva, pareciera que canceló y tiene un derecho adquirido a que su manifestación patrimonial no se grave con posterioridad al año 2019 y al sistema vigente en el 2019. O sea, ahí hay un argumento de retroactividad vinculado a la capacidad contributiva. Hay otro argumento vinculado a la no confiscatoriedad y, por supuesto, hay un argumento vinculado al principio de razonabilidad por la ruptura de estos medios afines por el destino específico que se le da a la recaudación. Esos básicamente son los criterios que se van a poner en juego en los próximos tiempos. O sea, me parece que una razón de esto, me parece interesante lo que vayan a resolver en esta discusión sobre el concepto de extraordinario, ¿no? En este contexto, esta relación de medio a fin, como tú estás planteando, ¿no? Porque yo siento que si un tributo extraordinario, donde le estás pidiendo un esfuerzo especial a las personas con mayor patrimonio, se diluye en el gasto público normal o incluso en alguna actividad de promoción, y tomando nota de la dureza con la que hemos visto en estos años la corrupción en nuestros países, pareciera que como que el tributo no está cumpliendo el fin que por lo menos en una situación de extraordinariedad nosotros quisiéramos, ¿no? O sea, a mí es esa parte donde yo siento que hay una falta de legitimidad absoluta de este tipo de tributos, ¿no? Cuando tú dices es extraordinario porque estamos en situación difícil y de pronto el destino no va a aquellas situaciones que realmente tenemos que enfrentar, ¿no? Eso para empezar es un problema muy grave, me parece. No sé si compartes esta idea finalmente. Sí, sí, yo plenamente, ¿no? Ahí volvemos yo te diría, al desprestigio de la clase gobernante, al desprestigio del Parlamento en particular, y a la percepción de que el esfuerzo no es compartido, porque, por ejemplo, aquellas personas que dependen del empleo público, que han sido los que durante la pandemia han sufrido menos porque han tenido, bueno, no vieron afectados, yo diría, su régimen de ingresos. eh, esta afectación va a venir por otro lado, va a venir por el lado de la inflación, pero eso va a ser de alcance general. Bueno, tampoco los funcionarios de gobierno tomaron ninguna medida de solidaridad, que es la misma solidaridad que le exigen al sector privado, por ejemplo, bueno, para donar un porcentaje de sus sueldos para un fondo destinado a paliar esta situación. Esto ha aparecido mucho en Argentina como que la carga es muy desigual y el Estado siempre termina exprimiendo al sector productivo, que a su vez cada vez se vuelve más chiquito, porque obviamente crece mucho la actividad estatal, pero se percibe como un ahogo realmente ya ese sistema fiscal antes de este impuesto, y por supuesto este impuesto afecta a aquellas personas
que son las que motorizan el sistema productivo, ¿no? O sea que tampoco hay que, en el análisis que se hace, desvalorizar o subestimar el efecto que este impuesto va a tener en las personas que toman decisiones de inversión, que son las que producen el crecimiento de la economía. Ahí era donde yo quería llegar en mi segundo punto, te has adelantado en esta ya reflexión, ¿no? Los impuestos al patrimonio global fueron muy criticados, me parece, la OECD incluso se fueron reduciendo en el mundo porque tenía un problema de recaudación, que uno puede decir, bueno, eso podría estar hoy superado con las técnicas, con la capacidad estadística de los estados, en fin. Pero luego tenía un problema con la atracción de capitales, es decir, muy prontamente hacía que la gente se mueva a otro país, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué opinas tú sobre estos dos elementos, pero especialmente en el segundo, en el siguiente sentido? Yo te hacía por eso la pregunta, ¿qué nos confirma que esto es extraordinario? Porque si se vuelve ordinario, posiblemente muchas riquezas argentinas se van a mover del lugar de residencia en el largo plazo. Y entonces ahí empezamos otra vez un problema o un diseño de competencia fiscal, porque otros países de la región posiblemente van a querer que esos inversionistas se aloquen o se localicen en sus territorios. ¿Tú ves este un problema para la Argentina o sientes que no va a Mira, existir? yo creo que claramente la presión fiscal general sobre los negocios y la presión individual sobre los patrimonios de los dueños de las empresas inexorablemente llevan a que otros países sean elegibles como resguardo de valor. Eso sin duda. Y te repito, y no lo digo solo por este impuesto extraordinario, que realmente creo que no tiene margen para que vuelva a ser establecido. Digamos, la película de Robin Hood la podemos ver una vez nada más, pero ya la segunda vez me parece que aquí no podría tolerarse y tengo la sensación de que el Poder Judicial alguna clase de límite va a establecer. Pero si te olvidas de este impuesto, el solo hecho de la imposición normal al patrimonio, este 2.25 de los dos últimos años, que debería terminar y volverse al 1.25, pero nada te garantice que ese punto adicional no se mantenga en los años próximos. Eso hace nuevamente que muchas personas migren hacia Uruguay, ¿no? De hecho, ha pasado eso con el dueño de la empresa de mayor valor argentino, que hoy en día es residente uruguayo. Y Uruguay tiene un régimen obviamente muy competitivo, además bajo el gobierno de Lacalle Pou, por el perfil ideológico del gobierno, naturalmente hay un intento de captar ese descontento de las clases más pudientes de la Argentina. Y bueno, han facilitado, por ejemplo, la residencia fiscal en Uruguay a través de inversiones en Uruguay, y hasta se menciona que yo diría, un tax holiday que hay para los no residentes que vayan a Uruguay se prolongue de 6 a 10 años, ¿no? Siendo además como es un sistema, por este principio de la fuente, yo te diría muy favorable para aquellos que tienen inversiones fuera de Uruguay. Entonces, eso inexorablemente va a acontecer. Ya había sucedido en el pasado que hubo inversiones muy importantes en la Argentina, sobre todo en materia de agricultura y ganadería en Uruguay, ¿no? Uruguay ha crecido muchísimo en los últimos años con esta suerte de transferencia de riqueza y de tecnología proveniente de la Argentina. Y ahora se le agrega, bueno, personas. Ok, entonces, mi siguiente pregunta, querido Alberto, es, ¿tú crees que con el diseño o la manera como está descrita la norma en relación al ámbito subjetivo vayan a haber problemas de uso de convenios para evitar la doble imposición, o sea, de dobles residencias? ¿O lo descartas? Porque ustedes tienen una red de convenio más o menos interesante, ¿no? ¿Cuántos convenios tienen ahora mismo? Sí, no, la Argentina tiene 18 convenios generales amplios que están en vigencia, eh, pero mira, ahí en realidad
particularmente tiene un convenio con Uruguay donde está tratado digamos, el tema de la residencia con aquellos criterios que yo te mencioné que están extraídos, están copiados prácticamente del artículo 4 del modelo convenio OCDE del 2017. Y bueno, seguramente se pueden llegar a plantear estas situaciones de doble residencia. Hay alguna cuestión interesante que se plantea con algunos activos amparados por esos convenios para evitar la doble imposición. Por ejemplo, el convenio entre Argentina y Bolivia dice que el patrimonio de fuente boliviana no puede ser grabado en la Argentina, con lo cual una persona, un argentino que tiene acciones de una sociedad boliviana, está amparado por ese convenio, y si bien esta norma intenta ignorar esa protección, en nuestro país los convenios tienen una categoría superior a la ley local porque tienen un estatus constitucional de prevalencia y por lo tanto, bueno, seguramente esas situaciones van a ser reconocidas por la justicia, que tiene bastante respecto a que no haya una derogación de tratados por la legislación o por criterios de interpretación, ¿no? Pero de todas formas son, te diría, muchas situaciones más bien de tipo marginal. Aquí me parece que la gran pelea va a estar dada en si la Corte va a establecer un límite eh, a la medición de un impuesto global al patrimonio, ¿no? Alguna clase de límite. Esto no significa que todo el impuesto sea declarado inconstitucional, pero eh, de alguna manera debiera establecerse un estándar claro, porque eso es lo que va a permitir ordenar el futuro y va a marcar, bueno, las posibilidades y los límites de los gobiernos hacia adelante, ¿no? Aquí eso nos plantea un interrogante, y es que no hay un estándar claro en la jurisprudencia de la Corte de cómo se mide la confiscatoriedad. Yo te había antes mencionado como una, porque en principio hay dos formas de establecer la confiscatoriedad del impuesto al patrimonio. Una primera que sería, yo te diría, la más favorable al contribuyente, que es eh, por aquella asimilación que desde la teoría económica se hace de que un impuesto al patrimonio en definitiva es un impuesto a la renta por el flujo descontado de los fondos, se podría establecer que el límite a la imposición patrimonial es un límite establecido en función de la renta que produce el activo. En Europa hay sistemas jurídicos o decisiones jurisprudenciales, como la que tiene el Tribunal Constitucional alemán, que frente a experiencias de imposición global al patrimonio, fijaban un límite diciendo, por ejemplo, así lo dijo el Tribunal Constitucional alemán, que el impuesto al patrimonio no podía superar el 50% de la renta generada por ese activo. La jurisprudencia argentina no tiene un estándar parecido, solo en la imposición a determinadas formas patrimoniales como el impuesto sobre los inmuebles hay alguna referencia a la renta que produce el inmueble, pero eso no constituye un estándar claro, ni mucho menos extensible al criterio de imposición sobre un patrimonio global. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo va a resolver la Corte? ¿Va a tomar como criterio la absorción de la renta que produce el activo o va a tomar el patrimonio como una manifestación pura de capacidad contributiva, elegible como tal de manera autónoma y establecer, bueno, discrecionalmente, como hacen todas las cortes constitucionales del mundo, hasta dónde ese patrimonio tolera la imposición? Nuestra Corte tiene un criterio general muy amplio, que define la no confiscatoriedad como la absorción de una porción sustancial de la renta o el patrimonio. Bueno, obviamente que esto puede de alguna forma compadecerse con una imposición sobre los ingresos, pero naturalmente ningún impuesto que absorba una porción sustancial del patrimonio podría ser convalidado. Pero por debajo de aquello que se considera sustancial, ¿cuál es la alícuota que tolera un contribuyente? Entonces, ¿es el 3%? ¿Es el 5%? ¿Es el 10%? Entonces, hay mucha ansiedad por saber cómo va a compatibilizar la Corte en esta situación el derecho de propiedad con este impuesto. Y como tú bien has señalado, el hecho de que sea un impuesto extraordinario probablemente le
genere más posibilidades al Estado, el hecho de que este sea un impuesto extraordinario, lo cual a su vez aparece de alguna manera desautorizado por el destino que se le da a esos recursos, ¿no? Básicamente financiar otros gastos. Pero bueno, esas son las disyuntivas que por este tiempo se están planteando en nuestro país. Alberto, había antes, recuerdo haberte escuchado a ti en algún momento, y no sé si era una tesis argentina o uruguaya, o sea, de Valdés Costa, aquella idea de en la confiscatoriedad por la sumatoria de tributos. Es decir, cuando a una persona, a una entidad, el nivel de tributos, sean del patrimonio o de la ganancia, en su conjunto afectan sustancialmente, ¿no? Yo creo que cuando tú te estás refiriendo a esa sentencia argentina, justo ahí es donde va el concepto. ¿Tú crees que si, por ejemplo, ¿no? Está grabado la ganancia por los dividendos, está grabada la ganancia por la propiedad y está grabada la ganancia por la renta empresarial, entonces la suma de esos elementos podría estar siendo una situación confiscatoria, o no crees que la corte de ustedes pueda llegar a ese entendimiento? Mira, primero una reflexión y un recordatorio, porque esa fue la tesis de nuestro querido Pepe Casás. Ah, de Casas, ok. Que él escribió precisamente un ensayo muy importante sobre la confiscatoriedad global de los impuestos. Esa tesis nunca fue receptada por la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema Argentina, y hasta ahora siempre la confiscatoriedad se ha medido por impuestos individuales. Ahora, aún así, en los niveles que estamos mencionando, existe la posibilidad de que la Corte genere una limitación a este impuesto autónomo porque, bueno, te repito, la imposición global al patrimonio para el año 2019 en determinado contribuyente puede llegar al 7,5% de su patrimonio, y eso, bueno, podría ser considerado confiscatorio aun cuando lo desliguemos absolutamente de la renta que producen esos activos, ¿no? Y eso nos lleva a algo que seguramente todos los abogados que ejercemos la profesión nos planteamos. Yo recuerdo en el año 1992, recuerdo la fecha, en la Universidad de Buenos Aires hicimos una mesa redonda, me tocó compartir esa mesa. Yo hablé de principio de capacidad contributiva al lado nada menos que de Eusebio González García, ¿no? Y el maestro Eusebio comenzó su alocución diciendo que en ese día íbamos a hablar de las garantías constitucionales, pero que las garantías constitucionales eran floreros que solo servían para adornar las mesas, en la medida en que no tuviéramos las vías procesales para hacer valer esas garantías constitucionales. Y esa reflexión tan simple, y tan cierta y tan sabia, nos traslada a, bueno, cómo funcionan los sistemas procesales de nuestro país en materia fiscal. Y aquí, particularmente en la Argentina, tenemos un inconveniente. La renta pública, yo te diría que está dotada de ciertas características que en principio la elevan por encima de los derechos o las garantías del contribuyente. Eso significa que la forma normal aquí de resistir los impuestos es a través del pago, el solo repete, y el pedido de devolución, pero que no está garantizada la existencia de una vía judicial idónea que, por ejemplo, a través del dictado de una medida cautelar, bueno, propicie o le diga al fisco que no puede cobrar el impuesto hasta que recaiga una sentencia definitiva en aquella demanda de inconstitucionalidad donde se van a plantear todos estos argumentos que hemos estado refiriendo. Entonces, el sistema argentino es bastante ineficiente para garantizar, yo diría, aquellas garantías, valga la redundancia, constitucionales que van a ser opuestas frente a la vigencia de este impuesto. ¿Por qué? Porque es muy difícil obtener medidas cautelares ante el fisco argentino. Entonces, eso genera, bueno, algunas, yo diría, dificultades y decepciones en aquellas personas que
percibiendo este impuesto como confiscatorio, advierten que el sistema procesal limita las posibilidades de hacer valer ese derecho en toda su amplitud, por supuesto evitando el pago previo. Porque obviamente el pago previo, para que te des una idea, Lucho, un pedido de repetición de un impuesto en la Argentina tarda entre 7 y 8 años. Estamos hablando de pesos con una tasa de interés que no es significativa, con lo cual el deterioro de la moneda hace que una persona dentro de 8 años apenas recupere, según alguna estimación, el 5% de lo que hoy está pagando. O sea que para ti el problema, para ti, querido Alberto, el problema va a ser procedimental y procesal. O sea, las vías con las cuales podría haber una decisión de la doctrina en los tribunales en relación a la validez o no de este tributo. ¿Eso te estoy queriendo entender? Eso es exactamente así, Lucho. Hay eh, también una alternativa, que es una cuestión de hecho, tú sabes, nosotros tenemos un tribunal fiscal, eh, esto va a poder ser apelado ante ese tribunal fiscal sin previo pago, pero claro, este es un tribunal fiscal administrativo que tiene una restricción jurisdiccional para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, entonces esa solo va a ser una vía para producir la prueba, digamos, de la confiscatoriedad, que además es una prueba que debe ser bastante precisa y bastante estricta y es bastante compleja. Pero ese tribunal no se puede pronunciar sobre la constitucionalidad o no de este impuesto, a menos que la Corte Suprema de Justicia haya dictado un pronunciamiento. Entonces, esa vía seguramente va a ser usada para resistir el impuesto con la expectativa de que el transcurso del tiempo posibilite que el máximo tribunal dicte un pronunciamiento y que el tribunal fiscal pueda aplicar ese pronunciamiento al caso. Esto es muy previsible, es algo que va a suceder y que está soportado básicamente en el efecto suspensivo del recurso ante el Tribunal Fiscal Argentino. Interesante. Y digamos, o sea, tú piensas que al final del día el tributo va a ser seriamente resistido en los tribunales. Mira, en este momento hay, yo te diría que con la confirmación, este impuesto ha tenido muchas marchas y contramarchas. Ha habido versiones que desde el propio Poder Ejecutivo no había confort con esta medida que de alguna manera enfrenta, digamos, al gobierno en un momento en que está renegociando la deuda con el Fondo Monetario Internacional con el sistema capitalista que está en la Argentina. Digamos, de alguna manera esto se percibe. Y se decía que el gobierno, más allá de que hay un relato hacia afuera y hay un discurso para los diarios, que internamente no tenía una sensación de confort con este impuesto que nació como una iniciativa parlamentaria. Y durante mucho tiempo se especuló que el impuesto no iba a ser sancionado. De hecho, se ofrecieron alternativas, por ejemplo, la Unión Industrial Argentina ofrecieron alternativas para que esta solidaridad se hiciera llegar de una manera diferente, ¿no? Un ejemplo podría ser la suscripción de un bono respecto de empresas, pequeñas y medianas empresas que necesitan capital de trabajo y que este aporte, en lugar de ir a financiar, como decíamos, gastos generales, en buena medida financie deuda de compañías argentinas. Esa hubiera sido me parece una opción inteligente para momentos como los actuales. Bueno, había alternativas. Lamentablemente, con la ratificación de la línea original, existe un difundido malestar en este momento, no solamente en aquellos que son responsables del pago de los impuestos, yo te diría que en muchos sectores que, aunque no se ven afectados por la medida, sí perciben lo disvalioso que la medida puede generar, el efecto disvalioso en la economía, ¿no? Como retracción de decisiones de inversión, por ejemplo, y falta de confianza en el sistema, porque en definitiva, Lucho, lo grave tal vez de este impuesto es que en el contexto argentino este impuesto se percibe como una muestra más de la falta de seguridad jurídica. Es decir, por eso yo inicié contándote que esto nació
o viene desde una reducción mínima de este impuesto a través de un gobierno que dijo, bueno, si usted blanquea su capital, en principio la imposición sobre el patrimonio va a ser muy, muy baja. Eso quedó derogado, aumentó abruptamente, se multiplicó por 8 esa decisión, y luego aparece nuevamente, es cierto que bajo una condición emergente como la pandemia, bueno, este nuevo impuesto. Entonces todo eso va convalidando junto a otras señales, porque esta no es la única, bueno, va convalidando una percepción clara de que la Argentina no tiene seguridad jurídica y que el derecho de propiedad es un derecho que no tiene la protección que por lo menos en el concepto liberal de la Constitución se mantiene. Entonces hay ahí esa sensación que es muy fuerte en sectores importantes de la sociedad argentina. Yo quería preguntar, antes de ir a la etapa final ya de tus reflexiones para el futuro en América Latina, hacerte una pregunta. ¿Cuál es la relación en términos constitucionales que se va a plantear respecto al pago de aquellas personas que hicieron el blanqueo de capitales en su momento y pagaron un monto dinerario por eso, y este tributo? Porque entiendo que el monto pagado en la ley de blanqueo era una especie de impuesto al patrimonio. ¿Así fue conceptualizado en aquel momento o no? Mira, sí, en realidad no hay una especie de link porque, vamos a ponerlo en estos términos, ¿no? La jurisprudencia de nuestra Corte, como la de todas las Cortes del mundo, dice que nadie tiene un derecho adquirido a la estabilidad fiscal y que de alguna manera las decisiones de política fiscal pueden cambiar de acuerdo a determinadas circunstancias, a los tiempos, y que nuevamente esas decisiones en principio no son justiciables a menos que afecten derechos adquiridos. En realidad, cuando se planteó en su momento el blanqueo de capitales y se fijó en una tasa que fue una tasa muy atractiva, sobre todo porque aquel blanqueo no obligaba a repatriar las cuentas que estaban radicadas en el exterior, eso se percibió efectivamente como un impuesto que podría ser un impuesto al patrimonio, depende cómo lo mires, o una especie de remedio de aquellas ganancias que salieron del país sin pagar impuestos. Pero respecto a esa situación, nuevamente, yo te diría que cuando se produce este cambio de gobierno, hay una especie de estigmatización a aquellas personas que entraron en el blanqueo, ¿no? Es decir, como que no se admitiera que el Estado, una vez que establece un criterio de imposición sobre esas rentas, bueno, esos patrimonios que habían permanecido ocultos aparecen absolutamente saneados porque cumplieron ya con el sistema fiscal argentino, ¿no? Es como que tú sigues condenando a aquel que estuvo penado con pena de prisión por un delito, pagó ya con pena de prisión, y luego tú lo sigues condenando por aquello que hizo y que ya el sistema judicial lo considera saldado, o el sistema legal. Acá apareció nuevamente un concepto de aquello de, bueno, los argentinos que evadieron y luego tuvieron un blanqueo muy favorable, y por supuesto eso acompañado de algo también muy, yo diría, negativo, que es una especie de relato, de discurso acerca de que muchos de los males de la Argentina se explican, bueno, que la pobreza de uno se explica por la riqueza de otros, digamos, ¿no? Y que la forma de redistribuir esa riqueza no es generando más riqueza, que es la única forma que el sistema capitalista prevé y es además la única efectiva, sino quitándoles a uno para darles a los otros. Ese relato es muy negativo, porque claro, imagínate en personas que no tienen la aptitud ni la capacidad y están pasando por necesidades muy fuertes, que además reciben ese relato, bueno, probablemente terminan convencidas de que los males en los cuales se encuentran han sido provocados por otro sector de la sociedad argentina, cuando no por el imperialismo internacional o por alguna razón que siempre es ajena, digamos, a la verdadera y única razón, que es la impericia
yo te diría, de las clases gobernantes en administrar la cosa pública con eficacia, ¿no? Sobre todo, te repito, realmente en un país como la Argentina que muy objetivamente está dotada, yo te diría, de gran, enorme cantidad de recursos, ¿no? Entonces, que en este país las 2/3 de los niños y adolescentes sean pobres es un pecado. Un porcentaje importante no solo son pobres, sino que una tercera parte de esos 2/3 son indigentes, quiere decir que ni siquiera alcanzan a cumplimentar lo que es una canasta básica alimentaria. Realmente es una tragedia, realmente es una tragedia. Pareciera entonces que detrás de todas estas cuestiones tributarias que hemos estado conversando están subyaciendo algunas ideas que tendríamos que discutir, ¿no es cierto? La idea de la propiedad privada, la idea de la responsabilidad en el ejercicio de tus derechos, la idea de la clase política que tiene que servir al país, y luego esa idea de que los tributos tienen un camino de ida y de vuelta, ¿no? El pago del tributo luego tiene que ver con el gasto público. De nada sirve pagar tributos si el gasto no es bien hecho, si el gasto no ayuda a que la gente pueda salir adelante en sus propias vidas. Parece que por ahí estaría el problema. Y ahí, aquí quiero entrar a la última parte, aunque no lo creas, ya estamos llegando a la 1:30. Y entonces, esto tiene, conversar contigo siempre para uno es tan interesante que uno se olvida del tiempo, pero acabo de darme cuenta de que ya estamos avanzados. Pero me gustaría que tus reflexiones sobre América Latina en este contexto, porque ahora puede venir el dominó, ¿no? Que todos los otros países empiecen a aprobar leyes y no tomen nota de los elementos que tú has estado comentando. Entonces, me gustaría tu reflexión para todos los que nos están escuchando en América Latina, querido Alberto. Mira, a mí me parece que, por un lado, yo te acabo de hablar de la tragedia de la pobreza, ¿no? Y, y esa tragedia requiere reparaciones y requieren urgencias. Yo diría que es tan urgente que mucho no puede esperar. Ahora, la pregunta es, esa reparación, que es un imperativo moral, básicamente, ¿cómo se satisface? Y nuevamente, yo te diría que recurrir a herramientas pretendidamente redistributivas, como esto de sacarle a uno para darle a otros, bueno, los que conocemos la complejidad del sistema capitalista, que hasta ahora es el único, al menos yo que considero que está vigente y que además es apto precisamente para lograr esos efectos de sacar a la gente de la línea de pobreza, me parece que el hecho de recurrir a este tipo de herramientas, bueno, en definitiva lo único que hacen es agrietar más el contrato social que a su vez es necesario para sacar a nuestros países adelante, ¿no? Yo creo que todas nuestras clases políticas eh, en general tienen un mayor o menor grado de prestigio. Quizás yo puedo hablar de la Argentina porque obviamente es lo que yo conozco bien, este, pero obviamente siendo un observador de otras realidades creo que esto es algo bastante marcado en América Latina y bastante marcado respecto a la calidad institucional de nuestros parlamentos. En esa calidad institucional puede haber apreciaciones diferentes respecto a los roles o la función del Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo, en Brasil el Poder Judicial tiene un prestigio y una legitimación que no tiene, por ejemplo, en la Argentina. Entonces, a mí me parece que nuevamente nuestros gobiernos deberían entender que la única salida que tenemos es, bueno, trabajar en aquellos aspectos que tienen que ver precisamente con esa calidad institucional, con esa seguridad jurídica, con la inserción a través de mercados comunes en un mundo capitalista que es muy competitivo. Entonces uno debería trabajar mucho más en esas cuestiones. Los funcionarios le deberían dedicar mucho más energía al desarrollo de los mercados y a su vez a generar las condiciones internas para producir más y mejor, en lugar de estar echando mano siempre al mismo recurso, que es crear impuestos
y que no significa otra cosa, como decimos acá, que cazar en el zoológico, porque siempre ahí están los mismos que ya pagan impuestos. Por el otro lado, la economía informal cada vez crece, y eso ya forma parte del sistema estructural de la Argentina, y esa economía informal no se explica por una especie de rebeldía o contumacia a no pagar impuestos, sino que está explicada por otras razones que también son de mucha profundidad. Entonces, la sensación que yo tengo es que hace falta esas definiciones estructurales que son jurídicas, son económicas, que requieren consensos muy amplios, y esa es la única manera que al menos yo visualizo para que las generaciones venideras encuentren soluciones a estos problemas que a veces se transforman, como dije, en tragedias sociales, como es la que vive mi país en la actualidad, ¿no? Y lo que hay que ser consciente es que esto lleva mucho tiempo, ¿no? Ustedes han tenido, creo que en Perú, un caso también casi inédito en el mundo, que ha sido que la economía de alguna manera se ha despegado de la política, ¿no? Es como que el Perú ha consolidado un sistema económico que ha funcionado razonablemente bien y que ha logrado un crecimiento sostenido del PBI, con prescindencia de las crisis político-institucionales, e incluso con la prescindencia es algo muy raro, de cierta calidad institucional que allí también se ha deteriorado mucho. Pero a pesar de eso, el sistema ha seguido dando, el sistema económico ha seguido dando respuesta. Bueno, las dos cosas debieran ir unidas, ¿no? Mayor fortaleza y transparencia y saneamiento de ese sistema económico debiera ir acompañado también por un sistema político consistente y que, bueno, nuevamente, que gestione el gasto público como una herramienta de crecimiento y a su vez, obviamente, de distribución. Pero si no hay crecimiento, no hay distribución posible. Bueno, yo eso es lo que vislumbro, y seguramente esto requiere mucho análisis, no solamente técnico, sino fundamentalmente político. Querido Alberto, muchísimas gracias por tus reflexiones, realmente han sido muy, muy importantes, creo yo, para todos los que estamos participando de este programa y que van a verlo luego, los que vienen después. Y a mí me gustaría apuntar algunas de las cosas tan importantes que nos has planteado, un poco para agenda de nuestras propias realidades. Lo primero que tú has dicho es correctísimo, estoy completamente de acuerdo que tenemos en América Latina un enorme problema de desigualdad y de pobreza. Es una realidad latente, o sea, hay millones de nuestros compatriotas que no pueden hacer sus proyectos de vida porque no tienen o las capacidades o las oportunidades. Entonces corresponde al Estado, gastando el dinero que los contribuyentes pagamos, corresponde dar esas oportunidades y capacidades, o sea, establecer un Estado de razón lógica para el gasto público que sea eficiente y que beneficie a los más débiles. Y eso no ha pasado en América Latina. Entonces, el enorme esfuerzo de un gran sector de contribuyentes para contribuir a la sociedad no se ha visto a su vez reflejado por la clase política o la clase política de nuestros países que han malgastado el dinero de nuestros mejores tiempos. Y entonces tú dices, bien, ¿cómo podríamos? Creo que el camino es cómo poder volver a atar la relación entre el ingreso y el gasto. Es decir, que lo que los contribuyentes pagamos sea efectivamente gastado para lograr la lucha real contra la pobreza y para lograr niveles de igualdad diferentes, ¿no? Y tú decías bien ahora, al comienzo, que cuando está esta disociación entre el mercado, o sea, la vida económica y la vida política, tiene sus ventajas, efectivamente, pero como dices bien, al final, si esto no lo arreglamos, lo que vamos a tener es un problema institucional, porque como ha visto, por ejemplo, el Perú en la pandemia, lo que ha empezado a salir ahora es una enorme cantidad de problemas institucionales en el país que en alguna situación ya están planteando el problema de volver a discutir seriamente la viabilidad del país en este nuevo tiempo que tenemos que ir. Pero luego se ha afirmado algo muy importante y yo quiero subrayar ese tema, ¿no? Recurrir al tributo como elemento para resolver los problemas no se puede hacer solo con razones de orden demagógico, por ponerlo de alguna forma. O sea, de orden no razonable, no entendiendo lo que ha pasado, ¿no? Porque el tributo necesita técnica y además necesita mirar todas las aristas posibles. Tú has hablado aquí de dos grandes aristas, ¿no? El tema, el enfoque y el tema constitucional, y por otro lado el tema procesal.
muchas de las reformas en América Latina, no sé si habrá pasado en otras partes, yo lo he visto en varios países, han sido paradas. O sea, se dijo muy bien, vamos a cambiar cosas, esto nos va a traer tanto de dinero, se promulgaron las leyes y sus reglamentos, pero finalmente la efectividad de esos tributos no tenía mayor efecto, porque o los tribunales la declaraban inconstitucionales o el costo del proceso político, perdón, del proceso judicial, hacía que llegaran tarde o nunca. Con lo cual gastamos enormes esfuerzos, le decimos a la gente cosas que al final no se van a cumplir, ¿no? Entonces, la relación entre mirar aristas que no sean solo el elemento, digamos, político, y pienso en demagogia y populismo, debería ser tomado en cuenta, ¿no? Entonces, creo que tanto tú como yo no consideramos que no deba pagarse tributos, sino que los tributos deben pagarse en el marco de los valores de la Constitución y siempre sirviendo al fin último, que es el conseguir el bien público, ¿no? Y entonces, eso parece que no ha funcionado. Entonces, yo quisiera introducir estos dos elementos para la discusión que posiblemente vaya a haber en el Perú en torno a un impuesto al patrimonio personal, o en torno a un impuesto a las grandes fortunas, etcétera. Está bien, discutamos el tema en las bases conceptuales de lo que estamos diciendo, pero no le quitemos la arista importante de la técnica, porque si no haces bien la técnica y si no eres justo y no respetas los valores y los principios que la Constitución establece, entonces no estás haciendo nada más que crear un nuevo problema hacia adelante y no estás ayudando a solucionar los problemas. Muy bien. Eso es. Muchísimas gracias, querido Alberto, como siempre. Siempre es feliz de estar contigo. No sé si quieres dar un último mensaje antes de terminar este diálogo tributario. No, simplemente que a mí me parece que de alguna manera aquellos que nos dedicamos a estos temas tenemos la misión en estos ámbitos de reflexionar con neutralidad, de reflexionar en función de aquellos principios que hemos aprendido en la universidad, para eso somos universitarios, en llevar claridad a cada uno de los ámbitos donde actuamos, donde nos movemos, siempre moderar nuestros juicios con la prudencia e insertar esos juicios en las realidades que deben ser atendidas, tratando de dejar de lado, digamos, a aquellas declaraciones rimbombantes que normalmente, bueno, solo sirven para, como decimos, una charla de café o para un artículo periodístico. Nosotros tenemos la necesidad de reflexionar con mayor profundidad sobre estos temas, tratando de alinear todos los intereses en juego, ¿no? Porque como tú bien dices, también hay realidades que no se pueden desatender y que hay que abastecer y solucionar. Y bueno, eso requiere nuevamente básicamente, yo diría, de la recreación de consenso, ¿no? Y esa es la línea que me parece que es un imperativo que como profesionales y cualquiera sea el ámbito donde ejerzamos nuestra profesión, nosotros tenemos que procurar eh, desarrollar. Así que bueno, Lucho, por supuesto, para mí hablar contigo, siempre tan reflexivo y tan inteligente, y además conoces tan bien las realidades de todos nuestros países, y dialogar con las personas de esta entrañable institución, que además tiene finalidades, propósitos muy compatibles, yo te diría, con mi manera de ver la fiscalidad en general. Bueno, es un placer, lo hago muy distendidamente y por supuesto siempre estoy disponible para escucharlos y para que me escuchen, ¿no? Muchísimas gracias, querido Alberto, porque tú y yo sabemos. Aprendo más de lo que doy. Muchísimas gracias, porque Alberto y yo sabemos todo el esfuerzo que ha tenido que hacer para estar hoy con nosotros, dadas las circunstancias de la vida hoy, de la práctica tributaria en Argentina. Muchas gracias, como siempre, querido Alberto. Enorme abrazo y a ustedes agradecerles por estar también con nosotros durante todo este tiempo de pandemia. Tengo dos anuncios que me han pedido hacer los organizadores. El primero es que la próxima semana, el próximo viernes, volvemos a nuestro horario bueno, no volvemos a nuestro horario, volvemos al horario nocturno. Vamos a tener los siguientes diálogos a partir de las 8 de la noche los días viernes. Y la próxima semana vamos a hablar con una querida amiga de la Universidad de Castilla-La Mancha, eh, con la que vamos a trabajar en la relación o las circunstancias que se han generado en el debate institucional
en torno al enfoque unificado en el caso de la tributación de la economía digital, que es la propuesta de la OECD, y a la aplicación del artículo 12b del modelo de convenio de las Naciones Unidas sobre temas sobre los que hemos venido hablando reiteradamente, pero ahora queremos hacer un cierre para ver las implicancias en uno y otro. Entonces estaremos el próximo viernes a las 8 de la noche con Saturnina Moreno, profesora catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el siguiente diálogo tributario. Y luego vamos a tener que anunciarles la siguiente semana qué va a pasar con los dos últimos diálogos de este año, porque justamente el día viernes, los dos siguientes viernes caen 25 y 31, con lo cual, evidentemente, hacer el diálogo en un día feriado y días tan importantes para las personas no va a ser posible. Entonces, ya la siguiente semana les anuncio qué es lo que va a pasar con eso. Dicho esto, entonces, muchas gracias, querido Alberto, un abrazo fraterno para ti, para la familia por allá, y nos estamos viendo, y gracias a ustedes por estar conectados. Hasta la próxima semana. Hasta luego, gracias por todo.